Saludos amigos. La ciudad de Santo Domingo, con todas sus primacías de América, fue también impactada en estos últimos 50 años del desarrollo dominicano, hasta abandonar los viejos límites de la ciudad de Obando y convertirla en la inmensa metrópoli que es hoy. La vieja ciudad de Intramuros ya había traspasado sus límites a la muerte de Trujillo en 1961, pero las vías de tránsito que hoy conocemos como grandes corredores que nos permiten ir de un lado al otro de la capital no existían. Así, la 27 de febrero no había nacido, la John F. Kennedy tampoco y la Máximo Gómez, que partía desde el malecón o George Washington, se interrumpía en la que es hoy Avenida México. Esta vía proseguía desde la Avenida San Martín, pero tenía el nombre de Tiradentes para concluir en la Cementera. Rafael Tomás Hernández, ingeniero arquitecto que había sido encargado de planificación del Ayuntamiento de Santo Domingo a finales de la década de los 50, fue requerido por el doctor Joaquín Balaguer tan pronto toma el poder en 1966. Le preguntamos si hubo previsión anterior acerca del desarrollo urbanístico de la capital. Tú dices que si había una previsión, y yo te diría que a grandes rasgos, la capital está condicionada a la maravillosa ubicación que tiene, que es una ciudad que tiene un privilegio enorme, porque tenemos litoral marino, pero tenemos 3 ríos importantes que abrazan el núcleo central de la población, el Isabela, el Osama y el Jaina. Son, imagínatelo, como 3 grandes brazos que nos hacen una posición privilegiadísima. Además, la ciudad tiene una topografía como en terrazas, la terraza que está a nivel de la avenida George Washington, del litoral, una primera terraza, vamos a decir, que es la que define el Mirador del Sur, la tercera, que sería la 27 de febrero. A grandes rasgos, esa situación topográfica establece premisas, establece como un condicionamiento deseable de que se aprovechara. Aparte de eso, nosotros hemos tenido gentes muy entregadas al quehacer urbano, como Moncito Báez, que fueron precursores, fueron gente que cogieron la ciudad de Obando y le dieron lineamientos extramuros, ese primer crecimiento que abarcó San Carlos, Gascue, Estancia Nueva, Ciudad Nueva. Entonces, eso fue una primera etapa. El activo desarrollador urbano que es Rafael Tomás Hernández nos cuenta la manera como se concebía la ciudad capital a la entrada de la década de los 60. Y realmente cuando a mí me tocó ser era subdirector de Obras Públicas Urbanas encargado de la planificación, porque había 2, Obras Públicas Urbanas, que estaba un ingeniero, y estaba yo en la cuestión de la planificación. Ahí la ciudad se concebía como una estructura que iba a tener limitaciones, que iba a tener límite urbano, que lo pensábamos una vez en la Fabre Yefra, sí, que es el Abraham Lincoln de ahora. Imagínate tú. Después recordarás que cuando se hizo la Winston Churchill, sí, decían que el presidente Balaguer estaba haciendo un cementerio con luces. Sí. Esa avenida no le iba a pasar nadie por ahí. Sí, así es. Así se veía. Así era que se veía. Es más, decían la suntuosa. La suntuosa. Y esa lo bautizaron así. Mira tú, la Winston Churchill. Si no se hace la Winston Churchill, la Abraham Lincoln, y esas prolongaciones, y esas avenidas nuevas. El ingeniero Rafael Tomás Hernández acude al maestro, el ingeniero Moncito Báez López Pena, para definir los conceptos que ayudan a definir los límites de una ciudad. Basándome en las palabras de Moncito Báez, que decía que la ciudad capital no es la resultante, sino que es la consecuencia de múltiples factores, entre los cuales están esos que yo te menciono, que son factores físicos, del terreno, de la posición y de la cosa, y los factores políticos y sociales de cada momento, porque hay cosas que han sucedido porque se le han dado prioridades a obras que uno ni soñaba. El Metro de Santo Domingo es la gran obra del presente siglo XXI con sus 30 estaciones y casi 30 kilómetros de vías. Está proyectado para agregarle otras 4 líneas más que abarcarían casi todo el perímetro del Gran Santo Domingo.
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET construyó una estación central en la antigua cementera de la avenida Máximo Gómez, que está proyectada para operar como cerebro organizador de todo el sistema de metro y solo necesitará de algunas obras complementarias como patios de estacionamiento o dormida de trenes en puntos equidistantes de la metrópolis para controlar todo el sistema. Porque si tú me preguntas a mí en el año 96, que fue que salí del asesoramiento de la presidencia, yo era encargado de presidente de la Comisión de Asuntos Urbanos, que la presidí durante 9 años. Si tú me preguntas en ese momento si yo podía concebir un metro en Santo Domingo, sí. yo te diría, no, eso es imposible, yo no cabía dentro de mi esquema de futuro. No lo considera. Mucho menos un metro que tiene 30 estaciones, que tiene 27 kilómetros de vía. Parecía un sueño. Y te voy a decir, el que ha tenido, como me ha pasado a mí, que hacer algunos kilómetros de vías dentro de zonas construidas, yo te digo a ti una cosa, que no me cuesta más que mirar esas obras con mucho respeto. Claro, porque desde el punto de vista constructivo, tú sabes, la gente puede tener ideas, otras prioridades, otras, juzgar las obras desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la construcción, del amor por la ciudad y del deseo de que la ciudad esté dotada de servicios y sistemas que la hagan viable, pues la respeto y la miro con asombro. La avenida 27 de Febrero es la primera gran avenida que inicia la transformación de la capital en una gran urbe. Nuestro invitado relata la manera como nace esta obra. La 27 de Febrero es una avenida que yo la vi desde que se concibió y palpé, no construida por mí, pero sí diferentes tramos de la avenida fueron planeados y concatenados por mí, en sitios donde yo he tenido alguna injerencia. Pero el punto esencial, el punto nodal, vamos a decir, fue el empalme desde la Leopoldo Navarro hasta el puente Duarte. 2 kilómetros, 2 kilómetros nada más. Y eso fue una obra, mira, que el esfuerzo, no costó mucho, costó 2 millones de pesos. Pero el asunto del desplazamiento de familias, yo estableció una línea recta hasta allá. Mientras estuvimos trabajando ahí, yo me decía a mí mismo y rezaba. A veces en la misma iglesia de San Juan Bosco yo entraba, de Don Bosco yo entraba, a las 5 de la mañana, que era la hora que podía inspeccionarla tranquilo, porque eso se llenó de gente opinando, todo el mundo opinando ahí. Esa es la obra que más inspectores ha tenido. Porque todo el mundo iba a decir, ¿por qué esto no pasa por la Barahona? ¿Y por qué esto no se va por allí? Esto es un disparate. Y yo decía, yo lo que pedía era fe en que la íbamos a poder terminar. Porque era una obra, bueno, para los recursos. Y ya tú sabes que el presupuesto era 2 millones de pesos. Imagínate. El presupuesto de la vía. Porque cuando se hicieron los edificios multifamiliares, esos que son como pantallas ahí. ¿En qué año fue la ejecución de la Eso arrancó en el 74 o 75. Claro. Esa obra yo recuerdo que el presidente Balaguer se la había sometido desde el año 71, que dice que Balaguer era improvisador, le daba más vueltas a las cosas y preparamos ese presupuesto, ese proyecto y lo tuvo ahí, hablaba fulano, hablaba por aquí, hablaba por allí, barajando aquello, pero sorpresivamente cuando yo creía que estaba descartado, que no lo iba a ponderar para ejecutar, nos llamó a José Miguel Mondesí, que era mi socio, y a mí de noche, un día, dice, tráigame los planos y prepárense que lo van a explicar en la televisión. A sorpresa, yo nunca había estado en televisión, jamás. Ya tú te imaginas. No, teníamos dotes histriónicas ni nada. Pero teníamos los planos previamente. Sí, pero el miedo, tú sabes, el miedo escénico. Y el problema tan grande y la cosa de esa. Y una presentación que trajo muchísimos comentarios porque había gente que entendía que eso era una cosa fantástica. Inclusive, y disparatosa. Inclusive
mi admirado y querido amigo don Rafael Herrera se oponía firmemente a eso. Y una de las satisfacciones más grandes de mi vida fue cuando esa obra se terminó, que yo lo busqué al Listín Diario. Y le dije, don Rafael, acompáñenme aquí. Y cruzamos desde el Listín Diario hasta el Puente Duarte en 4 minutos. Un tránsito que tú te acuerdas que había que irse por la Barahona, cruzar para la Vicente Noble, subir al puente. Caramba. Entonces fue muy bueno, yo le decía. Él decía, pero es que no es posible, Rafael Tomás, que se emprenda una obra así con los plátanos a 5 pesos. A 5 pesos. No, creo que eran 5 pesos. No me acuerdo. No es posible que sea así. Y entonces cuando yo lo llevé, lo monté, digo, don Rafael, los plátanos bajaron ahora del precio que tenían y la obra está hecha y nada más costó esto. ¿Cuáles eran los límites de la ciudad en el 61, cuando se va a Trujillo? Bueno, ya teníamos conciencia de que la ciudad no se podía pensar como un área limitada. Sí. Ya sabíamos que había una presión. Pero los límites físicos de la capital, ¿cuáles eran en ese momento? Bueno, acuérdate que tú llegabas, por ejemplo, a la universidad. Ya tú a través, sí, después que tú pasabas de la Pasteur, la Cayetano Hermosegui y todo eso, ya ahí las casas se hacían esporádicas, ¿sí? Y todo el entorno de la universidad, todo el entorno, excluyendo el Hotel Paz, el Hotel Paz, excluyendo eso y el Santo Domingo que estaba abajo, sí. Todo eso era ahí más o menos, que daba la guarnición militar que hay en la esquina, sí. Y un poco más para allá el escuadrón de caballería, por todo lo otro. Bueno, estaba la feria, el proyecto de la feria, que es del 55. De las avenidas existía la Máximo Gómez. La Máximo Gómez, sí, que precisamente esa avenida nada más llegaba hasta lo que es hoy APEC. Sí. De ahí hasta la San Martín. Todo eso era el aeropuerto. Todo eso era el aeropuerto. En los terrenos del aeropuerto. Sí, sí. A nosotros nos tocó en el 61, estando yo en el ayuntamiento, hacer el empalme entre la Máximo Gómez hasta la Tiradentes, sí. Que la gente cuando menciono eso dice, pero la Tiradentes es Tecnaco, no. En ese tiempo el cementerio y todo eso ahí era la Tiradentes. Esa era la Tiradentes. Entonces empalmó eso y ya se llamó Máximo Gómez hasta convertirse después más arriba en las Hermanas Mirabal. Pero eso es otra cosa. Sí. Entonces se llevó. Pero esa era la única avenida que existía. No existían ni la Winston Churchill ni la Abraham Lincoln. No, la Winston Churchill, te digo que cuando se hizo se puso que era un disparate, pero esas eran obras que teníamos más o menos pensadas desde mucho antes. Claro, porque si existía el centro de los héroes, había que suponer que la Jiménez Moya iba a seguir para arriba, que no era Jiménez Moya. ¿Hacia dónde llegaba la Jiménez Moya al límite? A la José Contreras. A la José Contreras. Precariamente. Precariamente. Sí, ahí eso estaba rabalizado. Eso estaba rabalizado, sí. Aunque el Hotel el Hotel Embajador estaba del 55. Estaba del 55 y sí. Se accesaba ¿por dónde? Bueno, más o menos por la Sarasota, esa prolongación estaba ahí, porque se iba al campo de polo. De golf, de polo, sí. Bueno, hubo de golf también. Sí. Se iba, y había, eso estaba más o menos que se podía. Pero lo que es hoy Parque Mirador del Sur, sí. Ya se había empezado a rabalizar. El Gran Santo Domingo es la extensión territorial que engloba al Distrito Nacional y a la provincia más grande del país, la provincia de Santo Domingo. O sea, que hablamos de nuevos límites. El otro aspecto que el UCE ha transformado también lo que es el entorno de la capital es que ahora ya no solamente se habla de la ciudad vieja, de la ciudad intramuros
y de lo que hemos podido añadirle, sino que ahora se habla del Gran Santo Domingo. Sí. Ahora se dice que la provincia de Santo Domingo, como se ha subdividido la capital ahora, forma parte de una gran metrópoli que se llama el Gran Santo Domingo. ¿Eso qué reto le significa a un planificador? Bueno, yo pienso que esa división para la planificación da la impresión de como segmentos que son separados. Y para el planificador realmente esas fronteras no existen, porque yo te voy a decir, yo no puedo pensar que la ciudad es una hasta el río Isabela y que del río Isabela para arriba es otra. Y eso no está fragmentado, todo está unido y toda la gran metrópoli tiene que tener un planeamiento para que todo ese conjunto funcione bien. Inclusive, eso a pensar que la sindicatura, la alcaldía principal, está pensando en el polígono central. Pero bueno, ¿y dónde tú me dejas toda esa zona periférica, todos esos barrios y las conexiones con el ensanche Osama y con Sabana Perdida ahora? ¿Tú sabes lo que hay en Sabana Perdida? Sí. Yo pienso, y eso no se ha considerado así, pero debía pensarse, en más vías de empalme, más puentes, más puentes. Tenemos ahora el puente Jacobo Magluta, el Peinado, el Francisco Rosario Sánchez, el Duarte y el Juan Bosch y el que llaman ahora de las bicicletas. De las bicicletas. Pero se necesitan más puentes, Rafael. Yo entiendo Tomás. que sí. Sí, está planteado uno, como usted sabe, un ferroviario para proseguir la línea 2 del metro, pero ese está planeado que también agregue 2 vías. Bueno, pero paralelo al... Yo pienso que debe haber alguna comunicación al nivel de la Nicolás de Obando hacia los Minas o el ensanche Osama. Y la Albert Thomas me gustaría que hubiera un tipo de enlace hacia Sabana Perdida. Qué bien. Pero claro, esas son ideas así que requieren muchas cosas. Don Rafael Tomás, ¿cuándo nace la Plaza de la Cultura? ¿Quién la ejecuta? Que son obras extraordinarias. ¿Cuándo nace el Mirador del Sur? ¿Cuándo nace el Mirador del Norte? ¿Cuándo nace el Parque Botánico? Que son obras emblemáticas. Qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque yo pienso que las grandes iniciativas, las grandes obras, por dentro de las más grandes obras son esas. Si tú haces y miras ahora es fácil. Desde arriba. Ahora es muy fácil. La vista satelital. Sí, correcto. Eso que sale en internet, Google, esas cosas. Si tú ves una vista de Santo Domingo, esas obras que tú acabas de mencionar hacen así, resaltan. Resaltan inmediatamente. Y yo te voy a destacar un punto y una anécdota que te remarca ese punto. En el año 1961, yo tengo la reseña periodística que la hizo Manolín Javier en el periódico El Caribe. Nosotros fuimos llamados al Palacio. ¿Quiénes somos nosotros? Rafael Tomás, que era el jefe de la planificación, y el síndico del distrito, que era Lluveres, Pedro Adolfo Cambiaso Lluveres. Era el síndico. Y nos manda a llamar al presidente. ¿El presidente era? Balaguer. Trujillo tenía 21 días de muerte. 21 días. O sea que estaba el cadáver caliente todavía. Y el país así. Sí. Y dice, yo quiero hacer un parque en el aeropuerto. Parque como el Central Park de Nueva York. En el aeropuerto de las Américas, que ya existía. No. En el aeropuerto General Andrews. Caray. O sea, desde la San Martín con Leopoldo Navarro, esa esquina que está cerca de aquí, hasta lo que era Naco y lo que... Y más atrás, porque eso llega hasta el fondo, hasta el kilómetro 9. Yo le digo al presidente, señor presidente, eso que usted quiere, eso sería un parque de 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados. Y el ingeniero que usted tiene enfrente solamente ha visto el Parque Duarte de Santiago, que tiene 10.000 metros, y el Independencia de aquí, que es similar. De manera que el que usted está hablando no puede
no tiene ni opinión para decirle de eso. Hay que buscar más gente. Se rió muchísimo. Y me dice, mire en ese momento, que no sabe, tú te imaginas qué momento de conflicto. Dice, prepárese, que lo voy a mandar a México para que vea el bosque de Chapultepec y para que vaya a Washington y vea las avenidas de Washington. Me dice, vaya a ver eso. ¿Sabes que ese viaje se dio? ¿Se dio el viaje? Sí, se dio el viaje. Yo tuve que salir para acá huyendo. Porque ya que si los Trujillo se van, que si los Trujillo vienen, que si Balaguer va a durar mañana, no se sabía, era una cosa tremenda. Fui un viaje con mucha angustia y muy estricto. En dinero no era fácil, presidente. Entonces, ¿qué te digo con esto? Si para un ingeniero que ya en esa época tenía como 6 años de graduado, yo, ingeniero arquitecto, la idea de un parque de esa magnitud no tenía asidero. Yo te digo, lo que tenía para nosotros, todavía estábamos influidos en 1961 de la Plaza Colonial que hizo Obando cuando puso la catedral, donde está la estatua de Colón. Esa es la Plaza Colonial, el estereotipo, el prototipo, mejor dicho. Sí. Eso era. Y así son todos los pueblos, Santiago, el Parque Duarte, la catedral, el cabildo, el municipio, y alrededor una serie de comercios, y eso es esencialmente la plaza colonial, eso es esencialmente el concepto la mentalidad de la colonia. De la colonia, sí. ¿Qué significan esas áreas que tú acabas de decir? Plaza de la Cultura, Parque Botánico, Parque Mirador Sur, Parque Mirador Norte. Hay más, déjame decirte que, fíjate, piensa en esto. Logramos completar, digo yo logramos, hizo Balaguer sus cosas, pero yo estaba ahí con esta cosa. Cuando hace el Mirador del Sur, fue lo que le dio como fuerza, que se desalojaron gente ahí ya en cantidad, eso estaba parcelado. Y eso fue un esfuerzo, ¿sabes? Porque había gente muy relevante y con mucha fuerza, militares de todo rango y cosas así. Y gente importante que se había metido ahí. Y se rompen los alambres, quítenme todo eso vamos a hacer un parque aquí. Y yo estaba ahí para la cuestión del ancho de ese parque y esa cosa. Entonces, ese Parque Mirador del Sur ya tenía la idea de algo cultural con el Palacio de Teatro Nacional, los museos. Esas ideas siempre estuvieron en la cabeza del presidente. Acuérdate que ponía estatuas. Era un afán que Benito Juárez aquí, que Isabel la Católica allí. Las rotondas. Sí, tenía conexión con escultores y talleres. Aliro Paulino se ocupaba de eso. Sí. Y le motivaba mucho eso. Y entonces hace eso, hace el botánico y el zoológico. Y ya cuando ya tiene eso, se acerca a mí un ingeniero, un arquitecto muy importante de aquí, y me dice, pero ustedes tienen ya 2 parques temáticos, uno que se refiere a la fauna, otro a la flora, falta el acuario, para la cuestión de los peces. Es decir, que se completa esa trilogía de parques que son temáticos, que están entrelazados y que forman los 3 un concepto ya acabado de una solución. Pero entonces, aparte de eso, está el Parque Mirador del Norte con 4 millones de metros cuadrados. Está el Parque del Este, donde está el Faro a Colón, que es una zona que estaba reservada desde los años 40. Desde los años 40 se tenía la idea del faro, con unas avenidas radiales que iban a ir dirigidas a las distintas capitales de América. Entonces, eso se fue reduciendo. Pero al final ya se ordena la definición de eso. Y entonces resulta el Parque del Este, con el faro terminado inclusive. Sí, claro. Que dígase lo que se diga, es una obra que era un compromiso americano, no era, no era un disparate así, tenía cierta. Entonces, esas obras como la Plaza de la Cultura, que es un parque cultural diría yo, el Centro Cívico, Juan Pablo Duarte, donde se celebraron los Juegos Olímpicos en el 73. Sí. Eso es importante. Desgraciadamente se ha construido ahí más de la cuenta, pero eso debía estar, como estaba original, arborizado. Pero se han hecho muchas obras que tal vez le han dado mucha densidad
a la parte de El cemento. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pero es un parque. Sí, es un parque. Y toda la avenida Nacaona y los edificios esos, las residencias que se hicieron, especialmente las que rodean el embajador, Marcaban. están catalogados o lo teníamos nosotros definido como jardines residenciales, como viviendas en un espacio de residencias jardinadas. Es decir que, no, en ese sentido, el sistema de parques de Santo Domingo es importantísimo y requiere apoyo y requiere mantenimiento. A mí me halaga mucho que he visto al ministro de Medio Ambiente que ha hecho visitas al Parque Mirador del Norte, porque ya es una obra que tiene 15, 16 años y que requiere apoyo, que requiere que se le dé mantenimientos y cosas para mantenerlo. Bueno. El entorno urbano del Gran Santo Domingo ha sido objeto de innumerables intervenciones que han cambiado en forma considerable la imagen que teníamos de la ciudad. Se puede decir que únicamente se preserva el trazado de la zona colonial. Posterior al esfuerzo constructivo de Balaguer, con sus parques temáticos, avenidas de largos trazados que cruzan al Distrito Nacional de este a oeste y de norte a sur, para facilitar el acceso a la capital de la República desde cualquier región, se presentó la necesidad de agilizar el tránsito y transporte ante un explosivo incremento del parque vehicular, no solo en el Gran Santo Domingo, sino también en todo el país. Ante esta problemática, la respuesta ha sido la misma que dan las grandes ciudades del mundo a este problema. Pero tenemos también los elevados. ¿Qué carácter usted le asigna a los elevados? Bueno, o pasos de nivel. Son positivos porque mejoran, indudablemente mejoran. El que se sube en la 27 de febrero y ve los trabajos que se hacen ahí, bueno, de que le dan a uno fluidez al tránsito. Sin duda. Y hay que decir que los últimos trabajos que se han hecho han introducido unas calidades de construcción interesantes, respetables, yo diría, porque son obras en cuanto a construcción, muy bien hechas. Pues no comento ni sé la parte financiera, que es intrínseco de una obra, saber que los costos, si son caras, son baratas, bueno, pero como obra de ingeniería también y son positivas. Sí, claro. Hablabas también, Rafael Tomás, de los que llamamos los cinturones de la ciudad, los cinturones naturales de la ciudad. Sí. La ciudad, como usted dice, tiene un cinturón que lo componen los ríos Osama e Isabela, que se interconectan hasta llegar al mar. De hecho, fíjate, estando yo presidiendo la Comisión de Asuntos Urbanos, la CONAU, se logró un estudio y la definición de unas áreas para que fueran protegidas. Sí. Y existen reglamentos, ordenanzas municipales y legales para preservar esas áreas, que es el área verde. El área verde que debe circundar la ciudad. Mira, Pedro, todavía el río Isabela y el río Osama, un poquito más arriba, que tienen varios kilómetros navegables de bote, pero que se puede subir. Pero esos son santuarios. Deben ser santuarios. Ir ahí es un privilegio, pasar ahí una cosa, tú te sientes en un ambiente catedralicio, tú sientes que aquello es sagrado, que eso es una cosa que hay que preservarla, que eso es un valor incalculable. Así es. Tú sabes que... Y realmente yo definí para el Parque Mirador del Norte la palabra de ahorro verde para el futuro. Es decir, que como nada más entendemos de papeleta, pues mira... Eso es un ahorro. Claro, pero mira lo que pasó ahí en el Mirador del Sur. Esa tierra valía 7 pesos el metro. Esa tierra se le pagó a los arroceros. Las tierras que eran del Estado ahí se permutaron a los arroceros de fincas. Que se cogieron para la reforma agraria, permutándola con tierra de ahí. La permuta hacía a 5 y 7 pesos el metro, y ahora es no 5 ni 7, son miles de dólares que vale un metro cuadrado ahí, tú lo sabes.
En palabras de uno de los mayores responsables del trazado urbano que hoy tiene el Gran Santo Domingo, el arquitecto Rafael Tomás Hernández, sería oportuno conocer de sus propios labios y visión lo que espera para el futuro de la metrópolis. Así es, bueno, lo que pudiéramos entonces para cerrar este conversatorio, que es un conversatorio un tanto informal, es entonces proyectar el futuro. Yo creo que lo más importante que se alcanza a ver, yo espero conseguir de ti tu aprobación, es que se preserve lo que ya hemos logrado reservar, como son esos parques que mencionaste. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Plaza de la Cultura, el Parque Mirador del Sur, el Parque Mirador del Norte, y lógicamente conservar lo que usted llama el cinturón verde de la ciudad. Creo que para eso hay todo un proyecto en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, se ha propuesto lanzar una avenida siguiendo todo el margen de la Isabela y Osama hasta conectar con el paseo. El paseo se llama. Bueno, esa es la avenida, creo que se llama Camaño, algo así. La avenida Camaño, sí, que conecta con el malecón y ya eso completaría un cinturón, ya, este sería de cemento, pero preservando la estructura verde. Es que hay que definir el área del río, hay que decir, hasta aquí pueden llegar, porque ahora mismo las viviendas llegan hasta el mismo río. Sí. Y cuando te digo que llegan hasta el río, llegan con todo lo que tiene una vivienda de esa, de arrabalizador y de contaminador y cosas de esas, letrina, vertido de aguas negras, basura. Bueno, ahora mismo la Corporación Autónoma de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAAS, ha elaborado un plan para disponer de las aguas tratadas, de todas las aguas tratadas que están involucradas con la vieja capital, con lo que ya son sus límites, que precisamente lo señala ese cinturón verde de que hablábamos, Isabela Osama. Y al mismo tiempo construir plantas de tratamiento, lógicamente, que traten el agua y la depositen otra vez en el mar o en el río, pero ya limpia. Eso es un proyecto a 40 años. Bueno, eso es con 20.000 millones de dólares. Pero ya se anunció la primera etapa. Yo digo que eso es costosísimo. Es verdad. Dificilísimo, pero ineludible. Ineludible. Porque es cuestión de vida. Bueno, son 20.000 millones de pesos, se proyectan. Tan solo un 5% de lo que es el Gran Santo Domingo dispone de alcantarillado. Sí. Eso lógicamente debe llamarnos gravemente la atención, usted lo ha dicho, para que podamos entonces proyectar el futuro inmediato. Rafael, cuánto agradecemos que te haya estado disponible para nosotros en este conversatorio abierto, pero lo que queríamos decir, ante todo, y eso es lo que creo que se trae como conclusión de este conversatorio, es que muchas de las cosas que han acontecido fueron previstas. Bueno, pero han habido milagros. Dentro de esos milagros, como es el metro es un milagro. El metro es un milagro, sin duda alguna. Como fue un milagro conservar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en momentos en que muchas que ya había empezado a arrabalizarse. Y había empezado a arrabalizarse. Ahí hubo que quitar gente para poderlo hacer. Así es. Y como es un milagro también que se haya producido un desarrollo urbanístico tan concentrado en lo que llamamos ahora el polígono central. Eso nos ha sorprendido a todos, por la velocidad con que se ha hecho. Ha transformado completamente el panorama urbano. Bueno, cuando se ejecute, don Rafael, el tren Santo Domingo, Jaina Santiago, con la estación allá en Los Alcarrizos, la estación que conecte con el metro ahí, y cuando el metro prosiga tan lejos como para llegar al aeropuerto de las Américas, comprenderemos, y esas son cosas que están a la vuelta de la esquina, comprenderemos lo importante que es que planificadores como usted tuvieran en cuenta el crecimiento futuro de la ciudad y que como don Moncito Báez López Peña también previeran que los límites de la ciudad no se circunscribían a lo que era la vieja plaza colonial, que el malecón tenía toda esa importancia que tiene ahora, que ya lo vamos a extenderse hasta la cercanía de Jaina. Debo decirte que el malecón, por ejemplo, Moncito Báez le concibió
que ninguna construcción se pudiera acercar a menos de 15 metros de lo que era la acera, Sí. para fines de ampliación de la George Washington. O sea, él lo tenía pensado. Sí. Eso se ha violentado en algunos casos. Y yo pienso Pero que... se ha preservado en gran medida. Bueno, pero cuando tú tienes un hotel de qué sé yo cuántas plantas que Está te muy viola cerca. eso, Sí, tú sí. dices ya... Sí. Sí, Pero pero bueno, a lo que yo voy la a... costa se ha preservado por suerte. A lo que yo voy a decir Sí. es esto. Sí, pero fíjate que se trata de penetrar, viene una cosa de que hace asados, o viene un restaurante, que no le vamos a hacer nada, pero se hace, y te quita la vista del mar y la cosa. Pero lo que te quiero decir, fíjate cómo se concatenan las cosas, y te agradezco que tú hayas llevado esto a este punto, que resulta que para que se preserven esas cosas, se entiendan y se asimilen, la educación es un factor importantísimo. Si nosotros estuviéramos educados, si tuviéramos con un pueblo más preparado todavía, que aceptara o entendiera los proyectos, que tuviera un lenguaje como que asimilara esas cosas, eso facilitaría mucho hacerlo. Yo sé que sí. Porque tú te encuentras con mucha cerrazón, con mucha gente inflexible que no entiende y que no acepta una movilización, no acepta una cosa, por no entender el alcance de un proyecto que va a beneficiarlo a él mismo y a mucha gente más. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. Muy bien. Será otra ocasión, nuestros invitados van a seguir siendo procurados para poder conformar esto que se llama el desarrollo dominicano. Yo tengo la reseña periodística que la hizo Manolín Javier en el periódico El Caribe. Nosotros fuimos llamados al Palacio. ¿Quiénes somos nosotros? Rafael Tomás, que era el jefe de la planificación, y el síndico del distrito, que era Lluveres, Pedro Adolfo Cambiaso Lluveres. Era el síndico. Y nos manda a llamar al presidente. ¿El presidente era? Balaguer. Trujillo tenía 21 días de muerte. De muerte. 21 días. O sea que estaba el cadáver caliente todavía, y el país así. Y dice, yo quiero hacer un parque en el aeropuerto. Parque como el Central Park de Nueva York. En el aeropuerto de las Américas, que ya existía. No. En el aeropuerto General Andrews. Ah, caray. O sea, desde la San Martín con Leopoldo Navarro, esa esquina que está cerca de aquí, hasta lo que era Naco y lo que... Y más atrás, porque eso llega hasta el fondo, hasta el kilómetro 9. Yo le digo al presidente, señor presidente, eso que usted quiere, eso sería un parque de 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados. Y el ingeniero que usted tiene enfrente solamente ha visto el Parque Duarte de Santiago, que tiene 10.000 metros, y el Independencia de aquí, que es similar. De manera que el que usted está hablando no puede, no tiene ni opinión para decirle de eso. Hay que buscar más gente. Se rió muchísimo. Y me dice, mire en ese momento, que no sabe, tú te imaginas qué momento de conflicto. Dice, prepárese, que lo voy a mandar a México para que vea el bosque de Chapultepec y para que vaya a Washington y vea las avenidas de Washington. Me dice, vaya a ver eso. ¿Sabes que ese viaje se dio? ¿Se dio el viaje? Sí, se dio el viaje. Yo tuve que salir para acá huyendo. Porque ya que si los Trujillos se van, que si los Trujillos vienen, que si Balaguer va a durar mañana, no se sabía, era una cosa tremenda. Fue un viaje con mucha angustia.
y muy estricto. En dinero no era fácil, presidente. Sí. Entonces, ¿qué te digo con esto? Si para un ingeniero que ya en esa época tenía como 6 años de graduado, yo, ingeniero arquitecto, la idea de un parque de esa magnitud no tenía asidero. Yo te digo, lo que tenía para nosotros, todavía estábamos influidos en 1961 de la Plaza Colonial que hizo Obando cuando puso la catedral, donde está la estatua de Colón. Esa es la Plaza Colonial, el estereotipo, el prototipo, mejor dicho. Sí. Eso era. Y así son todos los pueblos, Santiago, el Parque Duarte, la catedral, el cabildo, el municipio, y alrededor una serie de comercios, y eso es esencialmente la Plaza Colonial, eso es esencialmente el concepto La mentalidad de la colonia. De la colonia, sí. ¿Qué significan esas áreas que tú acabas de decir? Plaza de la Cultura, Parque Botánico, Parque Mirador Sur, Parque Mirador Norte. Hay más, déjame decirte que, fíjate, piensa en esto. Logramos completar, digo yo logramos, hizo Balaguer sus cosas, pero yo estaba ahí con esta cosa. Cuando hace el Mirador del Sur, que fue lo que le dio como fuerza, que se desalojaron gente ahí ya en cantidad, eso estaba parcelado. Y eso fue un esfuerzo, ¿sabes? Porque había gente muy relevante y con mucha fuerza, militares de todo rango y cosas así. Y gente importante que se había metido ahí. Y se rompen los alambres, quítenme todo eso vamos a hacer un parque aquí. Y yo estaba ahí para la cuestión de que el ancho de ese parque, esa cosa. Entonces, ese Parque Mirador del Sur ya tenía la idea de algo cultural con el Palacio de Teatro Nacional, los museos. Esas ideas siempre estuvieron en la cabeza del presidente. Acuérdate que ponía estatuas. Era un afán que Benito Juárez aquí, que Isabel la Católica allí. Las rotondas. Sí, tenía conexión con escultores y talleres. Aliro Paulino se ocupaba de eso. Sí. Y le motivaba mucho eso, ¿no? Y entonces hace eso, hace el botánico y el zoológico. Y ya cuando ya tiene eso, se acerca a mí un ingeniero, un arquitecto muy importante de aquí, y me dice, pero ustedes tienen ya 2 parques temáticos, uno que se refiere a la fauna, otro a la flora, falta el acuario, para la cuestión de los peces. Es decir, que se completa esa trilogía de parques que son temáticos, que están entrelazados y que forman los 3 un concepto ya acabado de una solución. Pero entonces, aparte de eso, está el Parque Mirador del Norte con 4 millones de metros cuadrados. Está el Parque del Este, donde está el Faro a Colón, que es una zona que estaba reservada desde los años 40. Desde los años 40 se tenía la idea del faro, con unas avenidas radiales que iban a ir dirigidas a las distintas capitales de América. Entonces, eso se fue reduciendo. Pero al final ya se ordena la definición de eso. Y entonces resulta el Parque del Este, con el faro terminado inclusive. Sí, claro. Que dígase lo que se diga, es una obra que era un compromiso americano, no era, Sí. no era un disparate así, No tenía cierta. Entonces, esas obras como la Plaza de la Cultura, que es un parque cultural diría yo, el Centro Cívico, Juan Pablo Duarte, donde se celebraron los Juegos Olímpicos en el 73. Sí. Eso es importante. Desgraciadamente se ha construido ahí más de la cuenta, pero eso debía estar, como estaba original, arborizado. Pero se han hecho muchas obras que tal vez le han dado mucha densidad a la parte del El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pero es un parque. Sí, es un parque. Y toda la avenida Nacaona y los edificios esos, las residencias que se hicieron, especialmente las que rodean el embajador, Marcaban. están catalogados o lo teníamos nosotros definido como jardines residenciales, como viviendas en un espacio de residencias jardinadas. Es decir que, no, en ese sentido, el sistema de parques de Santo Domingo es importantísimo y requiere apoyo y requiere mantenimiento. A mí me halaga mucho que he visto al ministro de Medio Ambiente que ha hecho visitas al Parque Mirador del Norte,
porque ya es una obra que tiene 15, 16 años y que requiere apoyo, que requiere que se le dé mantenimiento y cosas para mantenerlo. Bueno. El entorno urbano del Gran Santo Domingo ha sido objeto de innumerables intervenciones que han cambiado en forma considerable la imagen que teníamos de la ciudad. Se puede decir que únicamente se preserva el trazado de la zona colonial. Posterior al esfuerzo constructivo de Balaguer, con sus parques temáticos, avenidas de largos trazados que cruzan al Distrito Nacional de este a oeste y de norte a sur, para facilitar el acceso a la capital de la República desde cualquier región, se presentó la necesidad de agilizar el tránsito y transporte ante un explosivo incremento del parque vehicular, no solo en el Gran Santo Domingo, sino también en todo el país. Ante esta problemática, la respuesta ha sido la misma que dan las grandes ciudades del mundo a este problema. Pero tenemos también los elevados. ¿Qué carácter usted le asigna a los elevados? Bueno, o pasos de nivel. Son positivos porque mejoran, indudablemente mejoran. El que se sube en la 27 de febrero y ve los trabajos que se hacen ahí, bueno, de que le dan a uno fluidez al tránsito. Sin duda. Y hay que decir que los últimos trabajos que se han hecho han introducido unas calidades de construcción interesantes, respetables, yo diría, porque son obras en cuanto a construcción, muy bien hechas. Pues no comento ni sé la parte financiera, que es intrínseco de una obra, saber que los costos, si son caras, son baratas, bueno, pero como obra de ingeniería también y son positivas. Sí, claro. Hablabas también, Rafael Tomás, de los que llamamos los cinturones de la ciudad, los cinturones naturales de la ciudad. Sí. La ciudad, como usted dice, tiene un cinturón que lo componen los ríos Ozama e Isabela, que se interconectan hasta llegar al mar. De hecho, fíjate, estando yo presidiendo la Comisión de Asuntos Urbanos, la CONAU, se logró un estudio y la definición de unas áreas para que fueran protegidas. Sí. Y existen reglamentos, ordenanzas municipales y legales para preservar esas áreas, que es el área verde. El área verde que debe circundar la ciudad. Mira, Pedro, todavía el río Isabela y el río Sama, un poquito más arriba, que tienen varios kilómetros navegables de bote, que se puede subir. Pero esos son santuarios. Deben ser santuarios. Ir ahí es un privilegio, pasar ahí una cosa, tú te sientes en un ambiente catedralicio, tú sientes que aquello es sagrado, que eso es una cosa que hay que preservarla, que eso es un valor incalculable. Así es, así es. Tú sabes que... Y realmente yo definí para el Parque Mirador del Norte la palabra de ahorro verde para el futuro. Es decir, que como no entendemos de papeleta, pues mira... Eso es un ahorro. Claro, pero mira lo que pasó ahí en el Mirador del Sur. Esa tierra valía 7 pesos el metro. Esa tierra se le pagó a los arroceros. Las tierras que eran del Estado ahí se permutaron a los arroceros de fincas que se cogieron para la reforma agraria. Permutándola con tierra de ahí, la permuta hacía a 5 y 7 pesos el metro. Y ahora es no 5 ni 7, son miles de dólares que vale un metro cuadrado ahí, tú lo sabes. En palabras de uno de los mayores responsables del trazado urbano que hoy tiene el Gran Santo Domingo, el arquitecto Rafael Tomás Hernández, sería oportuno conocer de sus propios labios y visión lo que espera para el futuro de la metrópolis. Así es, bueno, lo que pudiéramos entonces para cerrar este conversatorio, que es un conversatorio un tanto informal, es entonces proyectar el futuro. Yo creo que lo más importante que se alcanza a ver, yo espero conseguir de ti tu aprobación, es que se preserve lo que ya hemos logrado reservar, como son esos parques que mencionaste. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Plaza de la Cultura,
el Parque Mirador del Sur, el Parque Mirador del Norte, y lógicamente conservar lo que usted llama el cinturón verde de la ciudad. Creo que para eso hay todo un proyecto en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, se ha propuesto lanzar una avenida siguiendo todo el margen de la Isabela y Osama hasta conectar con el paseo. El paseo se llama. Bueno, esa es la avenida, creo que se llama Camaño, algo así. La avenida Camaño, sí, que conecta con el malecón y ya eso completaría un cinturón, ya este sería de cemento, pero preservando la estructura verde. Es que hay que definir el área del río, hay que decir hasta aquí pueden llegar, porque ahora mismo las viviendas llegan hasta el mismo río. Sí. Y cuando te digo que llegan hasta el río, llegan con todo lo que tiene una vivienda de esa, de arrabalizador y de contaminador y cosas de esas, letrina, vertido de aguas negras, basura. Bueno, ahora mismo la Corporación Autónoma de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAAS, ha elaborado un plan para disponer de las aguas tratadas, de todas las aguas tratadas que están involucradas con la vieja capital, con lo que ya son sus límites, que precisamente lo señala ese cinturón verde de que hablábamos, Isabela Osama. Sí. Y al mismo tiempo construir plantas de tratamiento, lógicamente, que traten el agua y la depositen otra vez en el mar o en el río, pero ya limpia. Eso es un proyecto a 40 años. Bueno, eso es con 20.000 millones de dólares. Pero ya se anunció la primera etapa. Yo digo que eso es costosísimo. Es verdad. Dificilísimo, pero ineludible. Ineludible. Porque es cuestión de vida. Bueno, son 20.000 millones de pesos, se proyectan. Tan solo un 5% de lo que es el Gran Santo Domingo dispone de alcantarillado. Sí. Eso lógicamente debe llamarnos gravemente la atención, usted lo ha dicho, para que podamos entonces proyectar el futuro inmediato. Rafael, cuánto agradecemos que te haya estado disponible para nosotros en este conversatorio abierto, pero lo que queríamos decir, ante todo, y eso es lo que creo que se trae como conclusión de este conversatorio, es que muchas de las cosas que han acontecido fueron previstas. Bueno, pero han habido milagros. Dentro de esos milagros, como es el metro es un milagro. El metro es un milagro, sin duda alguna. Como fue un milagro conservar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en momentos en que muchas que ya había empezado a arrabalizarse. Y había empezado a arrabalizarse. Ahí hubo que quitar gente para poderlo hacer. Así es. Y como es un milagro también que se haya producido un desarrollo urbanístico tan concentrado en lo que llamamos ahora el polígono central. Sí. Eso es sorprendente, eso nos ha sorprendido a todos, con la velocidad con que se ha hecho. Sí, ha transformado completamente el panorama urbano. Bueno, cuando se ejecute, don Rafael, el tren Santo Domingo, Jaina Santiago, con la estación allá en Los Alcarrizos, la estación que conecte con el metro ahí, y cuando el metro prosiga tan lejos como para llegar al aeropuerto de las Américas, comprenderemos, y esas son cosas que están a la vuelta de la esquina, comprenderemos lo importante que es que planificadores como usted tuvieran en cuenta el crecimiento futuro de la ciudad, y que como don Moncito Báez López Peña también previeran que los límites de la ciudad no se circunscribían a lo que era la vieja plaza colonial, que el malecón tenía toda esa importancia que tiene ahora, que ya lo vamos a entenderse hasta la cercanía de Jaina. Debo decirte que el malecón, por ejemplo, Moncito Báez le concibió que ninguna construcción se pudiera acercar a menos de 15 metros de lo que era la acera, para fines de ampliación de la George Washington. O sea, él lo tenía pensado. Eso se ha violentado en algunos casos. Y yo pienso pero se ha preservado en gran medida. Bueno, pero cuando tú tienes un hotel de qué sé yo cuántas plantas que te viola cerca, eso, tú dices ya... Sí, pero bueno, a lo que yo voy a... La costa se ha preservado por suerte. A lo que yo voy a decir es esto. Sí, pero trata
Fíjate que se trata de presentar, Sí. viene una cosa de que hace asados, Sí. o viene un restaurante, Sí, que sí. no le vamos a hacer nada, pero se hace, Sí, y pero te sí. quita la vista del mar y la cosa. Pues. Pero lo que te quiero decir, fíjate cómo se concatenan las cosas, y te agradezco que tú hayas llevado esto a este punto, que resulta que para que se preserven esas cosas, se entiendan y se asimilen, la educación es un factor importantísimo. Si nosotros estuviéramos educados, si tuviéramos con un pueblo más preparado todavía, que aceptara o entendiera los proyectos, que tuviera un lenguaje como que asimilara esas cosas, eso facilitaría mucho hacerlo. Yo sé que sí. Porque tú te encuentras con mucha cerrazón, con mucha gente inflexible que no entiende y que no acepta una movilización, no acepta una cosa, por no entender el alcance de un proyecto que va a beneficiarlo a él mismo y a mucha gente más. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. Muy bien. Será hasta otra ocasión. Nuestros invitados van a seguir siendo procurados para poder conformar esto que se llama el desarrollo dominicano. Ocasión, nuestros invitados van a seguir siendo procurados para poder conformar esto que se llama el desarrollo dominicano.